Hay un lugar en este planeta donde la presión es suficiente para aplastar un submarino de acero como si fuera papel, donde la temperatura roza el punto de congelamiento y la oscuridad es tan absoluta que la luz del sol nunca ha llegado, ni una sola vez en toda la historia de la Tierra. Un lugar que ocupa más del 70% de la superficie del planeta y que la humanidad conoce menos que la cara visible de la Luna. No estamos hablando de otra galaxia, estamos hablando del océano, del mundo que existe directamente debajo de nosotros. Hemos enviado rovers a Marte. Hemos cartografiado cada cadena montañosa de la superficie terrestre con resolución milimétrica. Hemos fotografiado agujeros negros a millones de años luz de distancia, y sin embargo, más del 80% del fondo oceánico permanece sin cartografiar, sin explorar, sin ver. Lo que sabemos del océano profundo es apenas una fracción de lo que existe allí abajo, y lo poco que hemos encontrado ya desafía todo lo que creíamos saber sobre los límites de la vida. Lo que sigue no es un inventario de criaturas, es un descenso, capa por capa, desde la última franja de luz hasta el fondo absoluto del mundo. Un viaje hacia un ecosistema que lleva 3.000 millones de años operando en silencio, mucho antes de que el primer animal pusiera una pata sobre tierra firme. Un ecosistema que alberga más biomasa que todos los ecosistemas terrestres combinados y que apenas estamos comenzando a entender. A 200 metros de profundidad, ocurre algo que ningún instrumento puede capturar del todo. La luz muere. No de golpe, lo hace de forma progresiva, como si el sol se fuera retirando con cuidado, capa por capa, longitud de onda por longitud de onda. El rojo desaparece primero, luego el naranja, el amarillo. A 100 metros solo queda el azul. A 200 metros, ese azul también se adelgaza hasta convertirse en algo que ya no es luz, sino apenas una idea de luz, una sugerencia. Y más abajo de ese umbral comienza uno de los ecosistemas más densos, más extraños y más activos del planeta: la zona crepuscular. Entre los 200 y los 1000 metros de profundidad, la oscuridad no está vacía, está llena. Aquí vive más biomasa de peces que en todos los océanos superficiales combinados. La mayoría son criaturas que el ojo humano nunca ha visto en su entorno natural. Organismos que han pasado millones de años perfeccionando una sola habilidad: volverse invisibles en una oscuridad que no es completa sino a medias. Lo cual es, en términos de supervivencia, mucho más difícil. El pez hacha es uno de ellos. Mide apenas unos centímetros. Su cuerpo es tan delgado que parece una lámina metálica suspendida en el agua. Pero lo que lo hace extraordinario no es su forma, sino lo que produce en su vientre. Una hilera de fotóforos, órganos emisores de luz, calibrados con una precisión que los ingenieros modernos todavía no han logrado replicar. La intensidad de esa luz no es aleatoria. Coincide exactamente con la cantidad de luz que llega desde arriba. El resultado es que, visto desde abajo, el pez hacha no proyecta sombra. Desaparece contra la luz difusa que baja desde la superficie. Es camuflaje activo, ajustado en tiempo real, operando en condiciones de penumbra que cambian con las horas y con las nubes. Un sistema de invisibilidad que la evolución tardó millones de años en construir. Y que funciona con una eficacia que sigue sorprendiendo a los científicos cada vez que lo estudian. Pero la zona crepuscular no solo esconde criaturas, también protagoniza el mayor movimiento de biomasa del planeta. Un fenómeno tan masivo que fue detectado por primera vez durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los sonar militares registraron lo que parecía ser un segundo fondo marino que subía cada noche y bajaba cada amanecer. Eso que los operadores de sonar confundieron con el fondo del océano era en realidad una capa densa de organismos. Peces, calamares, crustáceos, medusas, zooplancton. Billones de criaturas que realizan cada día la migración vertical más grande de la Tierra. Suben durante la noche para alimentarse en las aguas superficiales, ricas en plancton y energía solar. Bajan al amanecer para refugiarse en la oscuridad donde los predadores grandes no pueden seguirlas. Y al volver a descender, llevan consigo el carbono que absorbieron en la superficie.
transportándolo hacia las profundidades en un ciclo que regula el clima global de -100 una manera que apenas comenzamos a cuantificar. Uno de los protagonistas de esta migración es el calamar vampiro. Su nombre científico, Vampiroteuthis infernalis, significa literalmente calamar vampiro del infierno, y aunque suena exagerado, tampoco está del todo equivocado. Este animal no es técnicamente un calamar ni un pulpo. Es el único representante vivo de un orden propio que lleva 300 millones de años en los océanos. Una línea evolutiva que sobrevivió la extinción del Pérmico, la del Cretácico y todas las que vinieron después. Su cuerpo es de un negro o rojo profundo. Sus ojos, de 15 milímetros de diámetro, son los más grandes en proporción al cuerpo de cualquier animal del planeta. Y en lugar de tinta, cuando se siente amenazado, expulsa una nube de mucosidad luminosa que brilla en la oscuridad durante varios minutos, confundiendo al predador mientras el calamar vampiro desaparece. Lleva más tiempo en este planeta que los dinosaurios, y sigue aquí. Más allá de los 1000 metros, la zona crepuscular cede ante algo diferente. Aquí la oscuridad ya no es gradual, es total, permanente. La temperatura cae a 2 grados centígrados y la presión supera 400 atmósferas. A esta profundidad, una lata de refresco sin presurizar quedaría aplastada en menos de un segundo hasta el tamaño de una moneda. Y aquí, en lo que los oceanógrafos llaman la zona de medianoche, la vida no desaparece, muta. La hembra del rape abismal es, probablemente, el animal más inquietante que existe. No por su tamaño, que es modesto, sino por la linterna que lleva sobre la cabeza, una antena luminosa que cuelga frente a sus fauces y brilla en la oscuridad absoluta. Esa luz no la produce ella. La producen bacterias bioluminiscentes que viven en simbiosis dentro del órgano. La hembra no podría apagar esa luz aunque quisiera. Y en el abismo, donde cualquier punto de luz atrae curiosidad, esa trampa funciona con una eficacia brutal. Pero la historia del rape abismal no termina ahí. El macho es otra cosa completamente. Es 60 veces más pequeño que la hembra. No tiene linterna. Tiene un olfato extraordinariamente desarrollado para un único propósito: encontrar a una hembra en la oscuridad total. Y cuando la encuentra, se aferra a ella con los dientes. Lo que ocurre después es uno de los casos más extremos de parasitismo sexual en la naturaleza. Los tejidos del macho se fusionan con los de la hembra. Sus sistemas circulatorios se conectan. Con el tiempo, el macho pierde los ojos, los órganos internos, la capacidad de alimentarse de forma independiente. Lo que queda es apenas un saco reproductor adherido a la hembra, mantenido vivo por la sangre de ella, esperando el momento de fertilizar los huevos. En algunas especies de rape abismal, una hembra puede llevar hasta 8 machos fusionados a su cuerpo al mismo tiempo. En la oscuridad de los 2000 metros, las reglas que conocemos no aplican. También aquí caza el cachalote. Es el predador más grande con dientes del planeta y desciende a estas profundidades con una regularidad asombrosa. Un cachalote adulto puede aguantar 90 minutos sin respirar. Puede sumergirse a 3000 metros. Y en esa oscuridad total, donde no hay luz para orientarse, navega y caza usando ecolocalización, emitiendo el sonido más potente que produce cualquier animal sobre la Tierra: 230 decibelios. Para dar contexto, un motor de avión a reacción produce 140. El sonido del cachalote podría, a suficiente cercanía, causar daño físico en tejidos humanos. Lo que caza el cachalote en esa oscuridad es, frecuentemente, el calamar colosal. Un animal que puede superar los 14 metros de longitud y que posee los ojos más grandes del reino animal, 27 centímetros de diámetro, del tamaño de un balón de fútbol. Ojos diseñados para detectar la sombra de un cachalote descendiendo desde arriba contra la tenue bioluminiscencia del agua.
Sus tentáculos no tienen ventosas suaves, sino ganchos rotatorios de quitina, capaces de desgarrar músculo con cada movimiento. Los cachalotes adultos aparecen con frecuencia cubiertos de cicatrices circulares en la piel. Son las marcas de esos ganchos, evidencia de batallas que ocurren a 2000 metros de profundidad, en oscuridad absoluta, sin testigos, sin cámaras, sin posibilidad de ser observadas por ningún ser humano. Dos de los animales más grandes del planeta, luchando en la oscuridad total, en un mundo que apenas sabemos que existe. A 2500 metros de profundidad, en ciertos puntos del fondo oceánico, ocurre algo que contradice todo lo que la biología estableció durante siglos sobre los orígenes de la vida. El agua sale disparada desde fracturas en la corteza terrestre, no a 2 grados, a 400 grados centígrados. A esa temperatura, el agua debería vaporizarse instantáneamente, pero la presión a esa profundidad es tan extrema que permanece líquida, supercalentada, cargada de minerales y de compuestos de azufre. Al contacto con el agua helada del entorno, esos minerales se cristalizan y forman estructuras que crecen hacia arriba, torres negras de hasta 60 metros de altura que los científicos llaman chimeneas hidrotermales o fumadores negros. Son posiblemente el hábitat más extremo del planeta y están llenos de vida. En 1977, cuando los oceanógrafos del Alvin exploraron por primera vez una chimenea hidrotermal en las Galápagos, lo que encontraron los dejó sin palabras. En un lugar donde no había luz solar, donde la temperatura oscilaba entre el agua helada y el agua hirviente en el espacio de pocos centímetros, donde los niveles de sulfuro de hidrógeno eran tóxicos para prácticamente cualquier forma de vida conocida, existía un ecosistema completo, denso, activo, rebosante de organismos que nadie había visto antes. El principio que lo sustenta es la quimiosíntesis, un proceso mediante el cual ciertas bacterias convierten los compuestos de azufre que escupe la chimenea en energía química. Sin luz, sin fotosíntesis, sin sol. Es el único ecosistema complejo conocido en la Tierra que opera completamente independiente de la energía solar. Y cambió para siempre lo que creemos posible sobre la vida. Alrededor de esas chimeneas viven los gusanos tubícolas gigantes. Alcanzan los 2 metros de longitud y son, desde el exterior, básicamente un tubo de quitina rojo y blanco. No tienen boca, no tienen sistema digestivo, no ingieren alimento de ninguna forma convencional. En su interior viven colonias de bacterias quimiosintéticas que procesan el sulfuro del agua y producen los nutrientes que el gusano necesita para vivir. El gusano les da refugio. Las bacterias le dan alimento. Es una simbiosis tan perfecta y tan antigua que borra la línea entre dos organismos y convierte a ambos en algo que no tiene nombre preciso. Y crecen a 85 centímetros por año. Son los animales sin esqueleto que crecen más rápido sobre la Tierra. También habita aquí el cangrejo yeti, descubierto apenas en 2005 en el Pacífico Sur. Su nombre proviene de los filamentos blancos y densos que cubren sus pinzas, que se asemejan vagamente al pelaje de la criatura mitológica. Esos filamentos no son decorativos, son granjas. El cangrejo yeti cultiva colonias de bacterias en ellos, agitando las pinzas cerca de las emanaciones de la chimenea para maximizar su crecimiento, y luego raspa y consume esas bacterias. Es, en el sentido más literal, un granjero que cultiva su propio alimento en el lugar más inhóspito de la Tierra.
Lo que hace a las chimeneas hidrotermales extraordinarias no es solo lo que contienen, es lo que implican. Las lunas Europa, de Júpiter, y Encélado, de Saturno, tienen algo en común con las chimeneas hidrotermales del fondo oceánico. Océanos de agua líquida bajo capas de hielo, sin luz solar, con actividad geotérmica en el fondo. Son los candidatos más serios para albergar vida fuera de la Tierra. Y el modelo que los científicos usan para imaginar cómo sería esa vida no viene de la superficie terrestre, viene de aquí, de estas chimeneas, de los gusanos sin boca y los cangrejos granjeros que prosperan en la oscuridad más absoluta de nuestro propio planeta. La vida no necesita el sol. Eso lo aprendimos 2,5 kilómetros bajo el océano. Más allá de las chimeneas, más allá de donde cualquier luz artificial llega con facilidad, el océano continúa descendiendo, y en ciertos puntos del planeta esa caída no se detiene en 3.000 metros ni en 4.000. Continúa hasta lugares que tienen un nombre propio y una brutalidad propia. Las fosas oceánicas son las cicatrices del planeta, lugares donde una placa tectónica se hunde bajo otra, arrastrando el fondo marino hacia el interior de la Tierra. La más profunda de todas es la Fosa de las Marianas, en el Pacífico Occidental. Su punto más hondo, el abismo Challenger, alcanza los 11.034 metros. Para entender esa cifra de otra manera, si se tomara el monte Everest y se colocara en el fondo de esa fosa, aún quedarían más de 2 kilómetros de agua por encima de su cima. La presión en el abismo Challenger es de 1.100 atmósferas. Equivale a tener el peso de 50 aviones Jumbo distribuidos sobre cada centímetro cuadrado del cuerpo. No existe ningún material que el cuerpo humano pueda vestir para sobrevivir allí sin un vehículo de exploración diseñado específicamente para ese entorno. Y aún con esos vehículos, las primeras inmersiones tardaron décadas en producirse. El primero fue en 1960, a bordo del batiscafo Trieste, con 2 personas. La siguiente exploración tripulada no ocurrió hasta más de 50 años después. Y aún así, en el abismo Challenger hay vida. El anfípodo abisal, un crustáceo que no supera los 3 centímetros, habita las fosas más profundas en densidades que sorprenden a los investigadores cada vez que bajan una trampa. Produce enzimas únicas, no encontradas en ningún otro organismo conocido, capaces de digerir celulosa y madera arrastrada desde continentes distantes por las corrientes. Ha desarrollado membranas celulares con una composición química especial que impide que la presión extreme colapse sus células. Es, en todos los sentidos relevantes, un animal diseñado para vivir donde nada debería poder vivir. Pero en 2017, los científicos encontraron algo en el interior de estos anfípodos que no esperaban. Fragmentos de plástico, fibras sintéticas, residuos humanos, en el punto más profundo y más aislado del planeta. El fondo de la fosa más profunda de la Tierra tiene plástico, no porque alguien lo haya llevado allí deliberadamente, sino porque las partículas de plástico que flotan en el océano se fragmentan, se densifican y eventualmente descienden, y siguen descendiendo, hasta el fondo, hasta donde vive el anfípodo que nunca ha visto la luz del sol y que no tiene ninguna relación con la superficie del mundo, excepto que ahora come lo que nosotros descartamos. También aquí vive el pez caracol de las Marianas, filmado por primera vez en 2023 a 8.336 metros de profundidad, el vertebrado más profundo jamás registrado. No tiene escamas, su piel es una membrana gelatinosa, casi translúcida, que se adapta a la presión en lugar de resistirla. Sus músculos y órganos internos producen trimetilamina N-óxido, un compuesto que estabiliza las proteínas bajo presión extrema, impidiendo que se plieguen de forma incorrecta y colapsen. Sin ese compuesto, las proteínas de cualquier vertebrado se desintegrarían a esa profundidad. Con él, el pez caracol nada con tranquilidad en el lugar más extremo del planeta. Y en esa misma fosa, flotando sobre el lodo del fondo, los científicos han filmado pepinos de mar translúcidos de color rosado que se desplazan lentamente sobre el sedimento, completamente ajenos a la noción de que existe un mundo encima de ellos.
El océano profundo no es solo un lugar, es un motor. Mientras las criaturas del abismo llevan sus vidas en la oscuridad, el océano en su conjunto realiza funciones planetarias sin las cuales la superficie de la Tierra sería irreconocible. Funciones que operan en escalas de tiempo y espacio que hacen que cualquier proceso humano parezca instantáneo por comparación. La corriente termoalina es el sistema de circulación oceánica global. Una red de corrientes profundas y superficiales que mueve agua por todos los océanos del planeta, en un ciclo que tarda aproximadamente 1000 años en completarse. Funciona como un sistema de calefacción y refrigeración planetario. Transporta agua cálida desde los trópicos hacia los polos y agua fría desde los polos hacia los trópicos, regulando las temperaturas de continentes enteros. Sin la corriente del Golfo, que es parte de este sistema, el norte de Europa tendría el clima de Siberia. Sin la circulación profunda del Pacífico, los patrones de lluvia que alimentan el Amazonas serían completamente diferentes, y el océano respira. El fitoplancton, organismos microscópicos que viven en la capa superficial del océano y realizan fotosíntesis, produce entre el 50 y el 80% del oxígeno de la atmósfera terrestre. Cada 2 respiraciones que cualquier ser vivo en tierra firme da, una de ellas depende del océano, no de los bosques tropicales que son fundamentales pero producen una fracción de esto. Del océano. De organismos que no se pueden ver a simple vista. ¿Y las ballenas? Esos mamíferos que respiran aire y pasan su vida en el agua. Son parte de este sistema de maneras que la ciencia tardó décadas en reconocer. Una ballena azul adulta acumula en su cuerpo el equivalente en carbono a 33 toneladas de CO2 durante su vida. Cuando muere y su cuerpo desciende al fondo oceánico, ese carbono se deposita en el sedimento, fuera de la atmósfera, durante siglos. Pero antes de llegar al fondo, ocurre algo que los científicos llaman whale fall, la caída de ballena, y que es uno de los fenómenos más extraordinarios del océano profundo. El cuerpo de una ballena que se hunde es un evento ecológico de primer orden. En las primeras horas, tiburones y otros peces carroñeros del mar abierto consumen los tejidos blandos. En los días siguientes, poliquetos, crustáceos e invertebrados llegan desde el fondo para procesar lo que queda. Después, bacterias anaerobias se instalan en los huesos ricos en lípidos y comienzan a descomponerlos durante años, liberando sulfuro de hidrógeno en el proceso, lo cual atrae a su vez a organismos quimiosintéticos similares a los que rodean las chimeneas hidrotermales. Una ballena caída puede sostener un ecosistema completo, con hasta 200 especies diferentes, durante décadas. Algunas estimaciones hablan de ecosistemas de whale fall que persisten hasta 100 años sobre los mismos huesos. Una sola muerte alimenta un siglo de vida. Hay preguntas sobre el océano profundo que la ciencia ha estado intentando responder durante décadas y que siguen abiertas, no por falta de interés, sino por la dificultad inherente de estudiar un entorno donde el acceso es extraordinariamente limitado, donde los instrumentos fallan bajo presión extrema y donde los fenómenos ocurren en escalas que desafían la observación directa. En el verano de 2013, los satélites y las boyas oceánicas del Pacífico Norte registraron algo inesperado. Una masa de agua anormalmente caliente comenzó a formarse frente a las costas de Alaska. No era un evento menor. Era una anomalía térmica del tamaño del estado de Alaska, con temperaturas hasta 4 grados por encima de lo normal. Los científicos la llamaron The Blob, el blob.
En los meses siguientes, esa masa de agua caliente drifteó hacia el sur a lo largo de la costa del Pacífico, alterando corrientes, matando millones de peces, ballenas, leones marinos y aves marinas, generando floraciones de algas tóxicas que cerraron industrias pesqueras enteras durante meses. No desapareció completamente hasta 2016. Las causas son parcialmente comprendidas: condiciones de alta presión atmosférica que redujeron los vientos y el mezclado de las capas superficiales, combinadas con el calentamiento progresivo del océano. Pero las consecuencias completas, su efecto sobre las corrientes profundas, sobre el fitoplancton, sobre las cadenas tróficas que se extendieron por debajo de lo que los satélites podían ver, siguen siendo objeto de investigación activa. El blob fue una advertencia sobre la fragilidad del sistema oceánico en un mundo que se calienta, y fue también un recordatorio de cuánto hay en ese sistema que aún no comprendemos del todo. En 1997, los hidrófonos del sistema SOSUS, una red de micrófonos submarinos instalada originalmente por la Marina de los Estados Unidos durante la Guerra Fría, para detectar submarinos soviéticos, captaron un sonido en el Pacífico Sur. El sonido duró aproximadamente 1 minuto. Su frecuencia era extremadamente baja, lo cual significa que viajó a distancias enormes. Su intensidad era mayor que cualquier sonido biológico registrado hasta entonces. Los analistas lo llamaron el bloop. Durante años, la explicación más especulada fue la de un animal de dimensiones desconocidas, algo mucho más grande que cualquier criatura catalogada. En 2012, la NOAA ofreció una explicación alternativa. El sonido era consistente con el crujido sísmico del hielo antártico quebrándose bajo su propio peso, un fenómeno que puede producir señales acústicas de largo alcance. La explicación es plausible y ha ganado aceptación científica. Pero la frecuencia exacta y el perfil del sonido todavía no encajan perfectamente con ningún evento de hielo documentado. El bloop permanece, técnicamente, sin una explicación definitiva y verificada. Los calamares de Humboldt del Pacífico Oriental representan otro misterio de diferente naturaleza. Estos cefalópodos, que pueden medir hasta 2 metros, aparecen y desaparecen de zonas del océano en patrones que no siguen los modelos de migración conocidos. Se comunican entre sí mediante cambios de color y patrones de bioluminiscencia que ocurren a velocidades de milisegundos, demasiado rápido para que el ojo humano los perciba. Las cámaras de alta velocidad han documentado que esos cambios son complejos y variables, no simples señales de alarma o atracción, sino algo que sugiere una riqueza informativa que no hemos descifrado. No sabemos qué se dicen los calamares de Humboldt entre sí, y esa no es una afirmación poética, es una afirmación literal sobre el estado actual del conocimiento científico. Solo el 20% del fondo oceánico ha sido cartografiado con resolución de alta definición. En ese 80% que no hemos visto bien, los biólogos estiman que existen entre 500.000 y 10 millones de especies no descritas, organismos que tienen forma, comportamiento, bioquímica y que no tienen nombre todavía. En el siglo XXI, en el planeta que habitamos, existe una proporción de lo desconocido que sería difícil de explicar a alguien que no lo supiera de antemano. Si hubiera un inventario de los animales más extraordinarios del océano profundo, basado exclusivamente en lo que la biología puede documentar y medir, habría 4 que merecerían estar en cualquier conversación sobre los límites de lo posible. El primero es el pez de hielo antártico. Vive en las aguas que rodean la Antártida, donde la temperatura del mar cae a menos de 1 grado centígrado. El problema es que a esa temperatura, la mayoría de los vertebrados experimentan la cristalización de sus fluidos internos, lo que es invariablemente fatal. El pez de hielo resolvió este problema de una manera que no tiene paralelo en ningún otro vertebrado conocido. No tiene hemoglobina. Su sangre es transparente, completamente incolora. No transporta oxígeno mediante glóbulos rojos porque ha eliminado esa dependencia completamente. En su lugar, tiene una densidad de mitocondrias en el tejido cardíaco 10 veces superior a la de cualquier otro pez. Un corazón proporcionalmente enorme que bombea un volumen de sangre 3 veces mayor de lo normal para compensar, y proteínas anticongelantes en todos sus fluidos que actúan como el anticongelante de un automóvil, bajando el punto de congelamiento por debajo de la temperatura del agua que lo rodea. Es un vertebrado con sangre transparente que vive en agua casi congelada. No debería existir según las reglas básicas de la bioquímica de los vertebrados, y sin embargo hay 16 especies. El segundo es la medusa inmortal. Su nombre científico es Turritopsis dohrnii, y lo que hace cuando envejece o es herida o experimenta estrés suficiente es revertir su estado de desarrollo. No morir y ser reemplazada. Revertir. Sus células adultas se transdiferencian.
se convierten en células más jóvenes de tipos diferentes, y la medusa regresa a su estado de pólipo, el equivalente funcional de una mariposa adulta, convirtiéndose de nuevo en oruga. Puede hacer esto indefinidamente. No existe ningún mecanismo biológico conocido que le ponga un límite. En condiciones de laboratorio se ha observado el ciclo múltiples veces en el mismo individuo. Nadie afirma que sea inmortal en la práctica, porque el océano tiene predadores y enfermedades y accidentes. Pero en términos de lo que su biología permite, Turritopsis dohrnii no tiene una edad máxima conocida. El tercero es el tiburón de Groenlandia. Habita las aguas árticas y subárticas del Atlántico Norte. Crece a unos 2 centímetros por año. Alcanza la madurez sexual alrededor de los 150 años de edad. En 2016, un estudio de carbono 14 en el cristalino de sus ojos, tejido que se forma durante el desarrollo embrionario y no se reemplaza, determinó que el tiburón más viejo de la muestra tenía aproximadamente 512 años de edad. Nació alrededor del año 1505. Era contemporáneo de Leonardo da Vinci. Se mueve a una velocidad promedio de 1.6 km por hora. Prácticamente no tiene depredadores naturales y es casi completamente ciego, porque un parásito copépodo se adhiere a su córnea durante los primeros años de vida y permanece allí de forma permanente, alimentándose del tejido ocular. El tiburón de Groenlandia caza de todas formas, posiblemente usando su línea lateral y su sentido del olfato. ¿Qué exactamente caza? ¿Cómo lo hace? ¿Y qué ha visto en sus 5 siglos de vida bajo el Ártico? Son preguntas que la ciencia aún no puede responder con precisión. El cuarto es el pulpo de Dumbo. Vive a profundidades de entre 3.000 y 7.000 metros, lo que lo convierte en el pulpo más profundo conocido. Sus aletas laterales, que usa para desplazarse, se asemejan vagamente a las orejas del personaje de Disney. De ahí el nombre informal. Se reproduce depositando huevos en el fondo oceánico, o adheridos a corales y esponjas, y los abandona. No hay cuidado parental. Los huevos se desarrollan solos, en oscuridad total, a presiones enormes, durante semanas o meses. Cuando eclosionan, las crías son versiones completamente funcionales del adulto, capaces de sobrevivir por sí mismas desde el primer momento. En el fondo del océano no hay tiempo para la infancia. El océano profundo es el ecosistema más antiguo, más extenso y más biodiverso del planeta. Ha sobrevivido el impacto del asteroide que acabó con los dinosaurios. Ha sobrevivido el evento de extinción del Pérmico, que eliminó más del 90% de las especies marinas. Ha sobrevivido eras de hielo, erupciones volcánicas masivas y cambios en la composición química de la atmósfera que habrían resultado letales para cualquier ecosistema terrestre. No necesita que lo rescatemos para existir. Lleva haciéndolo 3.000 millones de años. Pero lo que sí está ocurriendo, con una velocidad que no tiene precedente en ninguno de esos eventos históricos, es que las condiciones que permiten la vida tal como existe hoy están cambiando más rápido de lo que los ecosistemas del océano profundo pueden adaptarse. La acidificación oceánica es uno de los procesos menos visibles y más importantes de este cambio. El océano absorbe aproximadamente el 30% del dióxido de carbono que la humanidad libera a la atmósfera. Esa absorción tiene un costo. El CO2 disuelto en el agua forma ácido carbónico, lo que reduce el pH del océano. Desde la industrialización, el pH oceánico ha bajado en 0,1 unidades.
Eso suena insignificante hasta que se recuerda que el pH es una escala logarítmica y que una caída de 0,1 representa un incremento del 26% en la acidez. Para los organismos que construyen estructuras de carbonato de calcio, como corales, moluscos, equinodermos y una fracción importante del zooplancton, más ácido significa que esas estructuras se disuelven más rápido de lo que se pueden construir. El fondo oceánico está siendo amenazado también desde otra dirección, la minería de aguas profundas. En el lecho del Pacífico, a profundidades de 4 a 6.000 metros, existen nódulos de manganeso y otros minerales que las industrias tecnológicas consideran estratégicos para la fabricación de baterías y dispositivos electrónicos. Esos nódulos se forman a razón de milímetros por millón de años. Una operación de minería submarina puede despejar kilómetros cuadrados de fondo en días. Lo que tardó la Tierra 10 millones de años en producir puede desaparecer en una semana de extracción. Y el ruido. El tráfico marítimo global ha duplicado el nivel de ruido en los océanos en los últimos 50 años. Los cachalotes, cuya ecolocalización opera en frecuencias similares a los motores de los buques, han alterado sus rutas de migración en regiones de alto tráfico. Algunas poblaciones de cetáceos han reducido su tasa de reproducción en zonas donde el ruido supera ciertos umbrales, no porque estén enfermos, sino porque no pueden comunicarse con la eficacia que necesitan para encontrar pareja, coordinar cacerías o mantener la cohesión del grupo. En el ecosistema más grande del planeta, el factor de perturbación más invisible es el sonido. $3.000 millones de años. Ese es el tiempo que el océano lleva siendo el motor de la biosfera de este planeta. Mucho antes de que existieran plantas terrestres, mucho antes de que el primer animal vertebrado arrastrara sus aletas sobre el barro de una orilla, el océano ya estaba haciendo lo que hace hoy, produciendo oxígeno, regulando el clima, albergando la mayor diversidad de formas de vida que ha existido en la historia de la Tierra. La especie humana lleva unos 300.000 años aquí. Hemos explorado el océano profundo de forma sistemática durante menos de un siglo. En ese tiempo, cada inmersión ha encontrado algo que los libros no describían. Cada muestra de sedimento ha contenido organismos que no tenían nombre. Cada grabación de sonido ha registrado señales que aún no hemos interpretado completamente. El tiburón de Groenlandia, que nació en 1505, sigue nadando en algún lugar del Atlántico Norte en este momento. El calamar vampiro, que lleva 300 millones de años en los océanos, está ahora mismo expulsando su nube de mucosidad luminosa en alguna parte de la zona crepuscular. Los gusanos tubícolas de 2 metros están creciendo en la oscuridad junto a una chimenea hidrotermal que nadie ha filmado todavía. El pez caracol está descendiendo hacia el fondo de alguna fosa que no tiene nombre en ningún mapa de alta resolución. Todo eso está ocurriendo ahora, en tiempo real, a profundidades que apenas hemos comenzado a rozar. El océano profundo no es un misterio en el sentido de algo que debería resolverse y terminarse. Es un misterio en el sentido de algo que sigue siendo más grande que nuestra capacidad de comprenderlo, independientemente de cuánto aprendemos. Cada respuesta que la ciencia obtiene revela 3 preguntas nuevas. Cada especie catalogada sugiere decenas de especies adyacentes que todavía no conocemos. Cada chimenea hidrotermal explorada está rodeada de docenas que no hemos visitado. El 80% del fondo del océano no lo hemos visto todavía. Y en ese 80% hay algo moviéndose ahora mismo.